el hogar, como dice en inglés, home sweet home. Doy gracias al Señor, ¿verdad? Que, como ustedes saben, ya estamos de regreso, pero no dejo de pensar en el tiempo bendecido de México. Amén. Y qué bueno saber que somos bendecidos de parte del Señor. ¿Cuántos son bendecidos? Gloria a Dios. Así que sean bienvenidos en esta noche. Quiero decirle algo que usted quizás no lo sabe. Y si lo sabe, diga amén. Dios es bueno. Aleluya. Lo sabemos todo, ¿verdad? Amén, amén. Qué bueno estar en la casa del Señor. Y una casa como esta, casa cómoda. A veces nos olvidamos de que Dios nos ha puesto en un lugar bien cómodo. Yo le dije, Señor, permite que algunos de los hermanos puedan viajar a Cuba, a México, para que comiencen a valorar más lo bendecidos que somos. Amén. Para mí, cada vez que salgo de Estados Unidos, visito otros lugares, es una experiencia nueva de ver personas cómo aman a Dios en medio de situaciones difíciles, que van allí incondicionalmente a esos lugares. Y para mí, ver en el último lugar que estuve predicando, un lugar que está en construcción, una iglesia, y allí todavía no hay nada excepto arena. Y le tiré foto a los hermanos tirados de rodillas, orando al Señor. De rodillas en esa arena. Algunos ponían pedacitos de cartón, otros iban plain a orar a Dios. Y yo dije, wow, Señor, qué pueblo que realmente viene incondicionalmente a adorarte, a buscar tu rostro, tu presencia. Dije en una ocasión aquí que muchas veces la comodidad es un peligro. Es un peligro muchas veces la comodidad, porque te pone muy cómodo, tan cómodo que ni quieres servir a Dios. Entonces, por eso es bueno uno ver otros países, la condición y la manera que buscan al Señor. Amén. Pero gracias al Señor que Dios nos ha traído a este país, donde hay todo lo que queremos, lo que necesitamos lo conseguimos. Porque esta es una tierra que fluye leche y miel. Y usted es testigo. Y tristemente muchos hermanos, al pasar el tiempo en este país, se olvidan de dónde Dios los trajo. Y en vez de seguir al que bendice, se van detrás de la bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Así que ya vendrá el tiempo que algunos de ustedes me lo llevaré para México. ¿Cuántos tienen fe que Dios un día le va a permitir viajar? Yo lo creo. Llegará el momento. Así que, hermano, póngase de pies en esta hora. Voy a esta noche concluir con la segunda parte del tema que comencé antes de irme a México. No sé si muchos se recuerdan. Gloria al Señor. Que fue de mucha bendición y espero que también esta noche les sea de bendición. El título es, ¿qué es la oración según la Biblia? Vamos a Mateo capítulo 6, versos 7 y 8. Mateo capítulo 6, versos 7 y 8. ¿Todo lo tienen, hermanos? Vamos a leer la poderosa y bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad,
antes que vosotros le pidáis. Padre, gracias te damos en esta hora por tu santa palabra. Sabemos que tu palabra nos bendice, nos edifica, nos imparte conocimiento y sabiduría y nos ayuda a conocer tu voluntad. En esta hora te pido, Espíritu Santo de Dios, que prepare todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que tu palabra podamos escucharla con atención y recibirla con alegría, Señor. Declaro, Dios del cielo, que esta palabra romperá cadenas, va a remover muros, va a remover oposición, Señor. Y declaro que será de bendición para aquellos que atentamente la van a escuchar. Prepara nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para que tu palabra fluya como río y llegue a nuestro espíritu, Señor. Removemos, Dios eterno, en el nombre de Jesús, toda oposición de las tinieblas. Todo lo que puede impedir la bendición de esta enseñanza, lo echamos fuera de este lugar. En el poderoso nombre de Jesús, y todos decimos, pueden sentarse, amados hermanos. Como le dije, doy continuación a la segunda parte de este tema. ¿Qué es la oración según la Biblia? Creo que nosotros, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como cristianos que somos, tenemos que tener un interés sobre todo lo que enseña la palabra del Señor. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Jesucristo dijo, si me amáis, guardarán ¿qué? Mis mandamientos. Es de suma importancia nosotros concientizarnos en la enseñanza de la palabra de Dios. Todo lo que aprendemos de Dios nos trae beneficio. ¿Cuántos están aquí? Nos trae bendición. Tristemente el pueblo del Señor no ha hecho el suficiente esfuerzo para realmente instruirse en la palabra de Dios. Pero el deseo de Dios es que nosotros aprendamos a instruirnos de su palabra para que todo lo que está en esa palabra podamos recibirlo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Él sabe quién viene aquí y quién pone atención. Porque no todos los que vienen a la iglesia ponen atención. Su mente muchas veces está distraída. Está pensando en la casa, pensando en el trabajo, qué dejó en el hogar. Muchas cosas le pasan por su mente que lo distraen. Pero yo quiero decirte que es muy importante que tú y yo, como pueblo de Dios, aprendamos que cuando llegue el momento de recibir la palabra de Dios, estemos atentos. Porque el no hacerlo estamos mal delante del Señor. Estamos realmente ignorando la importancia de poner atención a la palabra. Es como decir que tú le hablas a alguien de frente, está cerca y le está hablando y está mirando para otro lado. O está pensando y tú ves que está lejos de lo que tú le estás hablando. No está escuchando, no está atento a lo que tú estás hablando. Y por más importante el tema que tú le estés hablando, sabe que no le va a ser a él de beneficio porque no está escuchando. Amén, hermano. Pero como le digo, Dios conoce. Una de las cosas que tenemos que tener mucha cuenta, y es que cuando llegue el momento de escuchar la palabra de Dios, estemos atentos. Porque esa palabra que viene de parte del Señor siempre te va a bendecir. Siempre te va a ayudar. Aun cuando tú estás aquí, tú no puedes estar atento al teléfono, a otras cosas, sino escuchar. Si hay algo que debemos aprender es a no recibir llamadas cuando estamos en el templo. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Pero el tiempo de Dios es único y tú debes consagrarlo, debes respetarlo. Y con eso tú honras a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Yo honro a los que me honran. Y honramos a Dios cuando estamos bien atentos, cuando Dios va a hablar.
La semana pasada hablamos de la importancia de aprender a orar. No se trata de hablar mucho, de orar, repetir muchas palabras como muchos tienen por costumbre. Tenemos que ser específicos en lo que oramos a Dios. Porque muchas veces nosotros nos desviamos de una oración y cuando se nos manda a orar, muchas veces orar por algo, estamos orando por otra cosa. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a ser específicos. Y eso lo vemos en la vida de Cristo cuando oraba. Por eso el Señor compara a esas personas que oran mucho, porque cuando la persona repite lo mismo, no sabe ni lo que está diciendo. Por eso Él dice, y orando no uséis ¿qué? Vanas repeticiones. La palabra rezar, que lo usan los católicos, esa palabra significa repetir lo mismo. Amén. Nosotros no usamos la palabra rezar. En el griego, esa palabra significa recitar unas cosas ya establecidas. Lo mismo siempre. El cristiano ora, que significa que habla con Dios. Dialoga con Dios, se comunica con Dios. Amén. Por eso el Señor le dice, le está enseñando a los discípulos cómo deben orar. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Quién hacen así? Como los gentiles. Los gentiles, usted sabe cuáles son aquellos que no son judíos y no conocían a Dios. Pero también ellos hacían este tipo de que rezaban, siempre lo mismo. Los religiosos siempre están rezando. Si usted ve a los musulmanes no dejan de rezar. 3 veces al día tienen que presentarse ante su Dios Alá. ¿Ves? Ellos lo que hacen es que rezan, es lo mismo. Nosotros en cambio somos diferentes. Tenemos una conversación con el Dios vivo, el Dios viviente. Amén. Entonces por eso el Señor trata de enseñarnos cómo orar. Aprendamos, hermanos. Cuando oramos por algo, vamos específicamente a eso, a orar. Mire, para decir algo que muchas veces uno lo ve. Cuando usted va a orar en la casa por el plato de comida que Dios le da, aprenda a orar por los alimentos. Aprende a orar, bendiga los alimentos, santifícalos para bien de su cuerpo. Dele gracias al Señor porque le ha provisto un pan. No vaya a orar por los enfermos, ese no es el momento. Si usted quiere orar por los enfermos, saque un tiempo y dice, Señor, hoy estoy delante de ti en este momento, voy a orar por los enfermos. Específicamente. Hay personas que oran por los alimentos y el otro ya ha terminado de comer, el que está al lado. Tenía tanta hambre que no lo espera, porque imagínense. O sea, es bueno aprender a orar. Ore específicamente por la necesidad por la cual usted ora. ¿Cuántos están aquí? Yo sé que eso no le pasa a ustedes. Lo que le pasa y hacen eso se quedaron en su casa hoy. Aleluya, su nombre. Entonces, ¿por qué dice esto el Señor? Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán ¿qué? Oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros. Bueno, ¿usted cree que Dios sabe lo que usted necesita después que ora? La Biblia dice que no, que lo sabe antes. Pero sí está establecido por Dios que Dios quiere que oremos y le digamos nuestras necesidades. Que le expresemos todo. Dios así lo ha establecido. Que oremos, que hablemos con Él. Aunque Él sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros lo expresemos. Amén. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Así que mire, la oración, cuando nosotros somos instruidos, conocemos el recurso que Dios ha puesto de lo que es la oración, créeme, que nosotros tenemos un poder que usted no tiene una idea. Dios determinó que a través de la oración es que su mano de poder se mueve. ¿Cuántos están aquí? Escuche eso bien.
A través de la oración es que Dios contesta esa necesidad que usted tiene, resuelve la situación que está pasando, el problema que usted tiene. Cuando usted ora, Dios va a mover su poder. Hasta que no ore, Dios no va a hacer nada. Eso es lo que enseña la Biblia. Si usted no ora, no recibe. Pero en el momento que ora, ahí está el poder de Dios obrando. Por ejemplo, yo cuando estuve en México pasé por un momento difícil y allí no tomé medicina. Allí solamente estaba orando al Señor, pidiéndole al Señor, y ustedes orando aquí y la iglesia allá estaban orando, y yo estaba confiando que Dios me iba a sanar. No había recursos, estaba en un lugar que no había nada. Allí no hay que le diga, mira, tómate una aspirina, un Tylenol, allí nada. Entonces yo le dije, no, todo va a estar bien porque yo sé que Dios me va a sanar. Y ustedes comenzaron a orar aquí el domingo, la iglesia ya ora. ¿Y qué pasó? De repente fui restaurado. No de que me estoy sintiendo bien, de repente fui restaurado. Mi cuerpo recuperó una nueva fuerza por causa de la oración. Porque eso es lo que hace la oración. Amén, hermano. Los apóstoles aprendieron a conocer el poder de la oración. Cuando había una situación, ellos iban a la presencia de Dios a orar. Y conocemos lo que ellos hacían. Por eso que el cristiano debe que siempre estar orando. Hay muchos que oran cuando tienen solamente necesidad. Cuando están pasando por una situación, ahí son gente de oración. Ahí están orando. Después que Dios les suple la necesidad, porque mire lo que es el Señor. Dios es fiel y verdadero. Y Dios es Dios de misericordia. Aunque esa persona no ore, pero está pasando por un momento difícil y ora, Dios le contesta. ¿Por qué? Porque Dios no es como los hombres. Si tú no me buscas en oración, habla conmigo cuando tienes necesidad, pero yo no te voy a contestar. Dios no es así. Hello. Qué bonito saber eso. O sea que Dios va a contestar cuando oramos con Él. Pero hay que saber orar. Amén. Sería bueno orar siempre y debemos orar siempre. Porque es lo que enseña la Biblia. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo. En todo momento. Eso es lo que es la vida de un cristiano. Cuando miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, algo que yo estaba pensando hoy, meditando en eso es, el Señor nunca tuvo que orar porque Él necesitaba recibir algo. Escuche bien. El Señor Jesucristo oraba porque en Él estaba la necesidad de orar y sabiendo que orando estaba el poder de Dios sobre su vida. Usted sabe eso, que el Señor, usted nunca va a leer la palabra que oró porque Él está pasando una necesidad. Usted no va a leer eso. Él oraba por la necesidad de otro. Amén. Y Él estaba lleno del poder de Dios. ¿Porque era el Hijo de Dios? No, porque era un hombre de oración. Oraba en todo tiempo, en todo momento. Y vemos que esa es la vida que debemos tener nosotros. Orar siempre. ¿Tú quieres tener el poder de Dios en ti siempre? Orar. Ora siempre. Ora. No dejes de orar. Y verás que el poder de Dios estará en ti a través de la oración. Otra cosa que te da la oración es que tú siempre puedes ver la necesidad de otro. Porque eres un hombre de oración. Dios usa a aquellos que oran mucho. Porque es tan sensible a la voz del Espíritu Santo para ponerte como intercesor en favor de otro. Amén. Si tú no eres una persona de oración, créeme que Dios no te va a poder hablar, tú no vas a poder escuchar. Pero aquellos que están metidos en la presencia del Señor orando, rápido saben cuando Dios habla. ¿Cuántos están aquí? Mire, una de las cosas que yo pude ver cuando estuve en Veracruz, en las Chuapas, el Señor me mostró una necesidad de la esposa del pastor. Yo no la conozco, la conocí cuando fui. Pero cuando la vi, el Espíritu Santo me revela una condición, una tristeza y una necesidad.
Y yo le dije, estábamos sentados, te voy a decir una palabra que el Señor pone en mi boca. Y apenas comencé a decirle esa palabra, comenzó y se quebrantó ella y el esposo que estaba ahí, porque era una palabra que Dios me estaba revelando. Y le dije cosas que ni el esposo sabía que ella la pensaba. Mire cómo es el Señor. Y para la gloria de Dios, ella fue edificada, y créeme que hubo como algo tan fuerte y poderoso que él me llamó después al otro día y me dice, pastor, mi esposa se siente un poquito incómoda por lo que pasó. Eso fue cuando yo ya me fui a despedir. Digo, incómoda, ¿por qué? Dice, porque ella se quedó abrazada de usted como un rato y era lloro y lloro y lloro, quebrantada, y se sintió mal. Digo, no, dígale que no se sienta mal. Eso pasa cuando uno está en la presencia de Dios, se quebranta. Y entonces él me dijo, ¿sabe? Ella me dice que cuando se fue a despedir y usted la abrazó, el corazón fue toqueado de un poder, dice, increíble, que se quebrantó y no quería aflojar. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, estamos llenos del poder de Dios, estamos llenos de la presencia de Dios. Y cuando alguien se te acerca, tú puedes darle lo que tiene de Dios. Pero hay que orar, hay que llenarse de Dios, no de chulete y arroz y frijoles. Hay que buscar la presencia del Señor. Y así sucesivamente pasaron tantas cosas que después escucharemos. Porque Dios va haciendo los milagros, Dios va haciendo la obra ya. Y es así. Yo le doy gracias a Dios porque realmente se logró el propósito por lo que Dios me envió a mí. Aunque el enemigo quiso levantarse contra mi salud, Dios logró el objetivo. Y le damos gracias al Señor por lo que está ahora continuando. Y mi hermana Doris, que estaba ahí mano a mano allá conmigo, vio cuando tuvimos esa reunión en Los Canales, una situación que Dios tenía que obrar. ¿Sabe lo que yo me pregunté allá en México cuando fui? Digo, Señor, pero yo no planifiqué este viaje a tiempo. Yo solamente de repente yo tengo que venir a México. ¿Y sabe lo que el Señor quiso saber? Yo te traje. Yo te traje. Y le digo, gracias, Señor. Aquí estoy haciendo tu voluntad. ¿Que me agrade el lugar? No. ¿Que el paseo era bueno? Tampoco era bueno. Porque hay que pasar una necesidad increíble allí. Pero también uno no se lo puede dar de delicado. Allí tiene que estar como ellos son allá. Amén. Es bonito y por eso, créeme, tengo algunos pastores que vinieron a mí por oración. Les ministré la palabra de Dios, oré por ellos. ¿Sabe? Esos pastores me han estado llamando y, pastor, queremos trabajar con usted en el ministerio Cristo Reina, pastor independiente, porque ellos ven, dice, no cambie, pastor, sea sencillo siempre. Si digo, yo no cambiaré, sí cambiaré, pero para ser más humilde, para la gloria de Dios. Que no me importa el lugar donde yo fui, yo me identifiqué con ellos, lo abrazaba todo. No importa, porque Cristo dice, sé manso y humilde, aprender de mí. Tenemos que, ¿verdad? Porque hay gente que van a esos lugares. Yo he visto gente así, misioneros que creen que deben estar en un hotel de 5 estrellas. Igual de pan de paso. Pero créeme, lo más bonito cuando usted va a esos lugares, hacerle entender que usted es uno de ellos también allí. Créeme, y la gloria sea de Dios. Y yo oraba por eso, y como le digo, fue un viaje exitoso y Dios se manifestó con poder y todo fue llevado a cabo. Después el Señor me dio 2 días de vacaciones. Gloria al Señor. La oración es fuente de poder para todo creyente. ¿Cuántos lo creen? Hay muchos que quieren tener el poder de Dios. Si tú lees mucho la Biblia no te da poder, te da conocimiento. Pero si tú oras, tiene el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Dios te llena de su poder porque tú estás en su presencia hablando con Él. Y entonces la oración es fuente de poder para todo creyente. No culpe a Dios si usted no recibe.
Si usted no está orando, no puede recibir. Para recibir hay que orar. Eso es lo que enseña la Biblia. Y no ore cualquier cosa, aprenda a orar específicamente. Señor, el hermanito me miró mal, te lo encargo a ti, Señor. No, no ore así. No ore así. Señor, te lo dejo en tus manos. Haz justicia por mí. Esas oraciones que no van para ningún lado. Entonces, no, debemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Así que lo vemos en la palabra del Señor. Nuestro Señor es el ejemplo. Amén. Buscaba siempre el rostro de su Padre. Y Él estaba lleno. Cristo nunca pecó. Cristo nunca hizo nada malo. Cristo era perfecto aquí en la tierra. Pero Él, algo que tenía el Señor era que oraba día y noche. Dice la palabra también que el Señor se retiraba noches enteras a orar. Cuando iba a hacer una decisión que era escoger los 12 apóstoles, Él pasó una noche entera buscando la dirección del Señor. Porque aquel que ora mucho busca la dirección de Dios. El que no puede hacer las decisiones como Él quiere. Y eso es lo que vemos en el Señor. ¿Por qué? Cristo era perfecto, Él nunca pecó. Sin embargo, Él dependió del poder de la oración de su Padre. Amén. Por eso cuando Él pedía algo, Él estaba seguro. Inclusive el Señor oró en cierta ocasión, pidió algo al Señor antes de orar. Y Dios se lo contestó. ¿Usted sabía eso? Porque cuando tú eres una persona de oración, en ti hay una certeza, una seguridad que cuando tú pides algo al Señor, antes que lo pida, Él te lo va a entregar. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Por eso dice la palabra de Dios, llamando las cosas que no son como si fuesen. Esas son la gente que oran, que tienen fe y sabe que Dios va a contestar. ¿Se recuerda lo que sucedió cuando murió Lázaro, el amigo? ¿Qué fue lo que el Señor oró? Ahí está. Yo sé que tú siempre me oyes, Padre, pero lo hago, mire eso, para que ellos vean. Vamos ahí en Juan 11 para que usted vea lo que hace el Señor aquí. Juan 11, 41. Bueno, voy a leer 3 versos ahí que están conectados con el suceso aquí. Primero, el Señor quiere que creamos para ver la gloria de Dios. Y si oramos es porque creemos que Dios escucha, ¿sí o no? Él dice, Jesús le dijo en el 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Ve? Para nosotros ver la gloria de Dios tenemos que creer en la veracidad de la palabra de Dios. El 41 dice, entonces quitaron ¿qué? La piedra de donde había sido puesto el muerto, no el vivo, el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y no había orado. Porque también hay 2 tipos de oración. Tú ora en tu mente y ora verbalmente. ¿Cuántos están aquí? Hay oraciones que, escuche bien esto. No me lo enviaron por teléfono. Mire esto. Hay oraciones que Dios no quiere que Satanás escuche. ¿Usted sabía eso? Hay oraciones que Dios le prohíbe que escuche Satanás. Oración que Dios solamente escucha y tú que la estás haciendo. Porque Satanás está pendiente cuando tú hablas para escuchar que habla en oración para levantarse en oposición, impedir. Y hay una lucha. Porque Satanás se opone a la oración, a la contestación.
Y eso lo vemos en Daniel. ¿Se recuerdan Daniel? Ahí Daniel oró, ayunó por 21 días y oró. Pero ¿qué pasa? La respuesta vino instantáneamente, dice la palabra de Dios. Pero hubo una oposición. Hubo una oposición. Toda la oración tiene una oposición. Pero no hay oposición que Dios no remueva. Amén, hermano. Entonces, mire aquí, posiblemente el Señor oró en su mente para la resurrección de Lázaro. Por eso él dice aquí, dijo, Padre, gracias te doy por haberme ¿qué? Oído. O sea, oró o no. Ahí lo dice la palabra, por haberme ¿qué? Esa oración el Señor no la hizo ahí. El Señor cuando iba de camino para resucitar a Lázaro, ya esa oración él se la había presentado a su Padre. ¿Aprendió algo en esta noche? Ahora, mire el verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El Señor caminó con una seguridad de que cuando pedía a Dios, Dios lo escuchaba. Ahora, hay oraciones que tienen obstáculos que nosotros ponemos. Hay obstáculos que nosotros tenemos en el corazón. Porque quiero decirle algo. And I want you to be clear in this. Quiero que esté claro en esto porque muchos lo pasan por alto. Cuando tú oras al Señor y tienes tu corazón dañado de resentimiento, ofensa, odio o algo está alojado allí, tu oración no va para ningún lado. Tan claro como es. Para que tu oración sea efectiva y escuchada de parte del Señor, limpia tu corazón. Hay personas que están aquí, no le hablan ni a su hermano y oran. Pero déjame decirte algo en esta noche. Esa oración no pasa del techo. Garantizado por la palabra de Dios. Porque aun cuando dice la palabra que si va a echar una ofrenda y tiene algo en tu corazón contra tu hermano, ve y reconcíliate con él para aceptar esa ofrenda. Cuánto más la oración que va dirigida al cielo. Así que no nos engañemos. Hay muchos aquí en la iglesia que no saludan al hermano. Yo digo que si tú no saludas al hermano es porque tiene algo en tu corazón. Porque lo que tú tienes en tu corazón impide que tú lo saludes. Y después cantan el corito, si viene me voy con él. No. Es la realidad, hermano. Si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, trata que tu corazón. Y mire la hipocresía de muchos. No es que yo no lo saludo, pero no tengo nada contra él. Eso es una mentira tuya también. Porque si yo no saludo a mi hermano es porque algo tengo alojado en mi corazón. Y si tú te mueres, te pierdes. Tan simple como eso. Y tengo que hablarle por la palabra de Dios. Es así. Para que no esté engañado. Porque si tú tienes algo contra tu hermano, qué fácil ir donde él y pedirle perdón, reconciliarte con él, y Dios se glorifica. Y Dios te restaura. Y tu corazón está limpio. Yo tuve que ir a una misión, tristemente, porque somos seres humanos y muchas veces nos dejamos dañar fácil. Pero lo que Dios me envió, que tristemente la situación era que había entre los hermanos resentimiento. Personas que deben estar al frente de la obra. El enemigo tomó control de esa situación y parecían enemigos. Y por eso fue necesario el viaje, llegar allí. Y créeme, la victoria fue poderosa. Cuando tuve la reunión, fue un sábado en la mañana. Y ahí hablamos lo que debíamos hablar. Se dijo lo que se tenía que decir. Yo le dije, saquen todo lo que está en su corazón, porque Dios quiere obrar hoy. No dejen nada, díganlo todo. Porque yo no he venido así por venir. Yo he venido con este objetivo.
Y créeme, la gloria sea de Dios. Comenzaron a sacar así, sí, cosas que estaban guardadas, que no, parece que no eran nada, pero cuando ellos comenzaron a confesar lo que sentían, créeme. Y lo bonito de esto fue que el viernes, que fue mi primera predicación allí, yo llevaba un mensaje y el Señor, el Espíritu Santo me dijo, no va a predicar ese mensaje, va a predicar del perdón. Y así lo hice en obediencia al Señor y Dios se glorificó con poder. Hubo un perdón, una restauración que usted no tiene una idea. Después de eso, el pastor se reunió con nosotros, que éramos 6 que íbamos para todo lugar. Se unió, dice, pastor, yo no me puedo perder esta bendición de estar a su lado hasta que se vaya. Y digo, ¿qué pasó con la obra ya? Dice, no, Dios se glorificó. ¿Quién está al frente? Mi hermano ahora. La gloria sea para Dios. Aquel que no entraba, aquel que no quería ser parte, quedó a cargo. Porque eso fue lo que Dios hizo. ¿Cuánto le glorifica el nombre del Señor? Eso es lo que hace Dios. Si Dios tiene que enviar a alguien aquí, porque a veces, como decimos, no hay profeta en su tierra. A veces uno predica la palabra de Dios y rebota en los corazones de la misma gente que está aquí. Sin embargo, cuando tú eres una persona que está sensible a Dios y escuchar la voz, Dios te habla y te dice, hijo mío, hay algo en tu corazón que debes sacar. Yo sé que tú buscas mi rostro, mi presencia, pero hay algo que yo no, que debe limpiar tu corazón, porque de lo contrario yo no te puedo contestar. Dios no puede quebrantar, violar su palabra. Y por eso es necesario, amados hermanos, estamos aquí porque somos hijos de Dios. Estamos aquí porque creemos que tenemos la salvación y la vida eterna. Estamos aquí porque queremos agradar a Dios. ¿Por qué nosotros retenernos de nosotros pedir perdón si tenemos que pedir perdón? ¿Por qué? El orgullo que hace eso. Pero qué bonito cuando uno realmente limpia su corazón y si tiene algo con tu hermano, ve allá, llámalo aparte, habla con él, vamos a arreglar esta situación porque estamos en peligro. ¿Sabía usted eso? Voy a terminar, pero yo quería compartir esto sobre la oración. Hay que orar conforme primeramente a la voluntad de Dios. Hay que orar con un corazón limpio para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Porque yo creo que todos nosotros cuando oramos queremos que Dios nos escuche. Yo creo que cuando oramos queremos que Dios conteste. ¿Cuántos están aquí? O solamente estar como los papagayos hablando por hablar. No. Asegurarnos que cuando yo levanto mis manos y voy a la presencia del Señor, mi oración llegue en la presencia del Señor. Amén. Así que, ¿cómo aprendo yo a que mi oración sea reconocida por Dios? ¿Cómo puedo aprender a orar? Bueno, la palabra de Dios nos enseña a orar. ¿Cómo orar? Es la palabra de Dios. Y termino con el Salmo 119, 105. Vamos allí. Gloria a Jesús. 119. Creo que muchos se lo saben. Donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Porque la palabra es la luz que nos dirige a Dios. Y lumbrera a mi camino. Lumbrera a mi camino. Si queremos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, es a través de la palabra. Es a leer la palabra de Dios todos los días. Te enseña cómo orar, te enseña a conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está plasmada aquí en su palabra. Aquí no hay nada afuera, aquí Dios lo reveló todo en su palabra. Si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que leer la palabra del Señor. Tristemente que muchos toman la Biblia cuando vienen los domingos al servicio. Usted no puede hacer eso. Usted tiene que aprender a orar, a leer, aunque sean 5 o 10 minutos todos los días. Y esa palabra arrojará luz en su entendimiento.
Amén. La palabra de Dios es la que nos dirige a la voluntad de Dios. Por eso el rey David dijo, lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino es tu palabra. ¿Sabe por qué el rey David comparó esto? En la antigüedad, en ese entonces, en la noche para caminar en el camino, llevaban una antorcha con dos palos hacia adelante. Y había una antorcha en cada palo y ellos mientras caminaban alumbraban el camino. Y él por eso dijo esta expresión el rey David, lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino es tu palabra. Porque era una lámpara que llevaba esa lumbrera y en la noche cuando caminaban alumbraban. Usted sabe que en los campos donde no hay luz está todo oscuro, pero cuando usted tiene esa lámpara allí, usted mira el camino, y por eso esa expresión viene inspirada por el Espíritu Santo, se la dio al rey David. Dice, lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Ahora, esto lo llevamos a lo espiritual, pero él lo aprendió de lo secular, a caminar con esas lámparas literalmente en el camino, y vio la importancia, porque cuando usted va por un camino oscuro y no lleva luz, usted no puede moverse, no sabe para dónde va. Pero donde hay luz, le dirige la luz donde debe ir. Así es la palabra de Dios hacia nosotros. Es la que nos guía, la que nos dirige a conocer la voluntad de Dios. Dios le bendiga en esta hora. Gloria a Jesús. Póngase de pies. Tenemos que poner de nuestra parte todos los días de cómo buscar la instrucción de la palabra de Dios, de cómo buscar la sabiduría de Dios y leyendo la palabra. Sé que a muchos les cuesta leer, hay algo que le impide leer, el sueño, el cansancio. Si tú no puedes leer la palabra en la noche porque tienes sueño, cansado, cuando te levantes, acostúmbrate a leer, aunque sea un capítulo de la palabra de Dios. A un hábito, disciplínate y verá que siempre va a querer leer la palabra del Señor. Amén, hermano. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Tu palabra ha sido traída y el pueblo la ha escuchado. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos aquí presente. Tú sabes hasta dónde llegó tu palabra en esta noche y cuánto la apreciaron, cuánto la valoraron. Tú lo conoces, Señor. Nosotros solamente nos encargamos de traerla como vaso en tus manos. El resto tú lo conoces, Señor. Pero declaro que esta palabra, esta instrucción en esta noche ha edificado nuestras vidas. Nos ha bendecido, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a entender tu palabra. Ayúdanos y enséñanos a buscar en oración tu presencia, Señor. Remueve, Señor, todo lo que impide nuestra oración que lleguen a ti, Señor. Trata con nosotros, que seamos humildes, que tengamos un corazón limpio delante de ti, Señor. Gracias te doy, Señor, por este pueblo en esta noche. Bendícenos siempre, ayúdanos, fortalécenos, Señor. Tu palabra dice que te recuerda que somos polvo, Señor. Que somos barros en tus manos, Señor. Pero ¿a dónde iremos? Sino a ti, Señor, que tiene palabra de vida eterna, Señor. Tú eres nuestro refugio. Eres el lugar perfecto de llegar y buscar respuestas siempre de nuestra caminar contigo, Señor. Gracias te doy, Padre, en esta hora. Gracias por tu palabra que nos nutre, Señor, nos alimenta nuestro espíritu, Señor, y nos fortalece, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, un aplauso al Señor, gloria a Dios.